Genética, un viaje de ida y vuelta. Zaida Serayes. Introducción. La genética es la ciencia que estudia los genes y cómo estos pasan de padres a hijos y de una generación a otra. Por consiguiente, se estarán presentando algunos datos sobre la importancia de la genética en la actualidad y cómo algunos descubrimientos y experimentos han llegado al borde de lo que es la ética en la ciencia moderna. Los objetivos generales es que el participante identifique la importancia de la genética en la actualidad y además analice los problemas éticos que presentan el uso de los genes para producir organismos nuevos genéticamente idénticos. Una breve historia, un breve background, ¿verdad?, de lo que es la genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la forma de tus orejas se parece a uno de tus progenitores o familiares? ¿O por qué tus ojos son del mismo color que tu abuelo? ¿Por qué tu nariz se parece más a la de tu mamá? Etcétera. La genética, como dije anteriormente en la introducción, es el estudio de cómo los rasgos pasan de padres a hijos, ¿verdad? De una forma bien simple. Gregor Mendel se le considera el padre de la genética moderna, ¿verdad? Y él fue el que fundó lo que son las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia se dividen en dos partes. Está la ley de la segregación, que es cuando los genes que especifican rasgos son unos genes que te van a decir a ti, ok, ese niño o esa niña van a ser con los ojos verdes, o ese niño o esa niña van a ser con los ojos azules, pelo lacio, pelo rizo, pelo oscuro, pelo claro, dependiendo del color, ¿verdad? Y los genes vienen en diferentes versiones o alelos. Un alelo dominante esconde el alelo recesivo y determina la apariencia del organismo. Quiere decir que si mamá tiene ojos azules y papá tiene los ojos verdes, va a dominar el gen cuyo alelo sea, ¿verdad?, valga la redundancia, el dominante. Un gen recesivo siempre va a ir por detrás del dominante. La ley de la distribución independiente, que sería la segunda ley. Aquí lo que nos indica es que ese alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe el otro gen. Lo que quiero decir es que el gen que provee la forma de una planta no va a influir en el color de la planta. Los modelos de la herencia. Hay dos modelos principales de la herencia. El primero sería los cuadrados de Punnett. Es un modelo que se utiliza para predecir posibles genotipos y fenotipos de la descendencia. Cuando hablo del fenotipo, hablo de una característica, y cuando hablamos del genotipo, ¿verdad?, ahora vamos a hablar de cómo va a expresar esa característica. Es el gen que se utiliza para expresar la característica. Y se utiliza un cuadrito, ¿verdad? Se utilizan letras, algo bien sencillo, ¿verdad?, para tratar de identificar cuál es el porcentaje de que un niño tenga ojos azules o un niño tenga ojos verdes, o que mi nariz sea más puntiaguda o más redondita, etcétera. Para identificar esas probabilidades, y usualmente se hace a base de porcientos. El árbol genealógico, ¿verdad?, es otro instrumento que se utiliza. En este caso es para demostrar los rasgos hereditarios. En este caso observamos en la imagen un árbol genealógico común de descendencia familiar. Pero los árboles genealógicos también pueden funcionar para determinar en qué parte de mi descendencia, ¿verdad? Digamos, una persona que tiene un niño, ¿verdad?, con síndrome de Down, por ejemplo, en qué parte de mi descendencia hubieron otros familiares que tuvieron la enfermedad. Y, ¿verdad?, de dónde es que viene esa enfermedad. También tenemos la hemofilia, que usualmente la mujer es la que tiene el gen portador, ¿verdad?, la que lleva la enfermedad, pero no es la que se enferma. El hombre es quien se enferma. Quiere decir, la mujer lleva la enfermedad o ese gen portador a sus hijos varones, que son los que expresan esa enfermedad.
Y para eso es que se puede utilizar un árbol genealógico, ¿verdad? Para identificar esos posibles problemas en lo que es la descendencia genética. En la actividad número 1, vamos a trabajar con lo que son los conocimientos previos, ¿verdad? Y a través de la herramienta en línea de Creately, usted va a realizar su propio árbol genealógico de su familia. Luego usted va a compartir su árbol genealógico, ¿verdad? Ya sea en un foro abierto, una red social, que puede ser, pero no se limita a Facebook, Instagram, TikTok, entre otros, ¿verdad? Compartirlos con sus familiares, ¿verdad? De esa forma. Y lo va a compartir con esta servidora a través de un enlace que me va a enviar como evidencia. Les dejo también un video informativo de cómo utilizar la plataforma de Creately. Luego pasamos a lo que es la importancia de la genética, que, ¿verdad? Que este es el punto fuerte, ¿verdad? De este módulo. Según Europhis Megalab Canaris, nos indica que la genética nos permite una atención médica especializada. Debido a los avances producidos por la ingeniería genética y lo que es la tecnología, se puede identificar lo que son malformaciones o alteraciones genéticas que pueden causar una enfermedad. Por consiguiente, poder adaptar ¿verdad? Lo que son los tratamientos a cada alteración específica. Así que genéticamente hablando, podemos dirigir un tratamiento a una persona con una enfermedad genéticamente hablando, ¿verdad? Con genética. Usualmente es que se puede tratar las condiciones de esta forma. Algunas enfermedades genéticas comunes pueden ser la fibrosis quística, la hemofilia, que fue la que hablé anteriormente, la distrofia muscular, el cáncer. Y esta lista la obtuve de BioLinks 2020. La genética y la ética. En el 2001 se descubre, ¿verdad? O se hace un avance en la ciencia genética de lo que es el genoma humano, y muchos científicos creyeron, ¿verdad?, haber descubierto todo sobre este tema de lo que es el gen o la genética del ser humano. Básicamente es el descubrimiento de esa secuencia de ese gen del ser humano, que eso es lo que es este descubrimiento del genoma. ELSI es un programa, o el Ethical, Legal and Social Implications. Es un programa que pretende identificar y analizar las cuestiones éticas, legales y sociales que investigan la genética humana. El asunto sobre lo que es la ética en la genética es que debido a la revelación del genoma humano, han salido interrogantes a nivel ético sobre el mismo. Esto es su particularidad de que el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención han sido de su rango, o sea, que han salido de su rango tradicional. Ya véngase a decir que es la medicina tradicional. Se entiende que cualquier descubrimiento médico debe estar dispuesto al alcance de la sociedad y debe de beneficiar a la misma. Por tanto, son los valores humanos los que están utilizando para guiar los nuevos conocimientos. Los posibles problemas éticos que pueden asociarse a lo que es la genética es la micromanipulación de las células, el diagnóstico preeliminatorio, la selección de embriones y la clonación. Estas últimas dos son las que probablemente más conocemos, especialmente la clonación, porque hablamos de duplicar un material genético y que su resultado sería idéntico al original. La selección de embrión, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas ocasiones en estas mujeres que deciden hacerse algún tipo de inseminación artificial y ocurre que tienen más de un bebé en su barriguita, ya véngase 5 o 6 hijos. Esto es porque el cuerpo no está preparado para este tipo de trabajo. Y haya ayudado a muchas personas, pero al mismo tiempo se ha salido de control. Otro ejemplo, ¿verdad? Además del que los
que mencioné anteriormente es la terapia genética paliativa. Básicamente esta es inaccesible económicamente, es totalmente imprevisible lo que acabo de decir anteriormente con lo de la clonación y el embrionaje. Los resultados pueden variar, no son resultados que se puede confiar mucho en ellos. Hubo una muerte de un muchacho, ¿verdad?, sometido a una terapia genética en Estados Unidos y es una muestra de que a veces ocurren cosas totalmente inesperadas y esto lo dijo Egosu 2001. La terapia genética curativa es muy difícil, cara, para ser efectiva. Debe ser germinal, de momento por temor a la terapia germinal está absolutamente prohibida y en estos momentos es imposible. Citado, ¿verdad? Egosu 2001, tal, ¿verdad? Como esta persona lo indica. Básicamente, en conclusión, la genética es una rama de la biología que aún está en estudio. Los problemas genéticos actuales están formalizados en que es un estudio que tardaría muchos años de entenderse completamente y que los pocos conocimientos que tenemos aún no son lo suficientemente útiles, ¿verdad?, para ser utilizados en el área de la medicina. Por consiguiente, inspira desconfianza el hecho de que estén haciendo experimentos en seres humanos o que se esté usando en seres humanos para tratar enfermedades antes de saber por completo cómo funciona. Como una segunda actividad, ¿verdad?, y la final, luego de revisar la literatura y de realizar una investigación propia, ¿verdad?, me gustaría que buscaran y realizaran un ensayo acerca de otras posibles causas o impedimentos, ¿verdad?, y que utilice su propio sesgo del uso de la genética en la vida del ser humano y qué posibles influencias éticas podría tener. Debe contener un mínimo de un párrafo de introducción de 5 oraciones o más, 3 párrafos de contenido de 5 oraciones cada uno y un párrafo de una conclusión de 5 oraciones o más. Debes incluir un mínimo de 2 referencias citadas en APA vigente. Referencias